en mis primeros 24 años de vida, 21 los pasé en dictadura. Tienes puntos que no todo el mundo o los ve así o se atreve a hablarlos así, porque hay una cosa entre estar de acuerdo y otra cosa entre atreverse a decir las cosas como son. Le hemos dado la espalda a nuestra juventud porque, como tú dijiste, y me da mucha risa, y es cierto, todavía hay escuelas por ahí que dan mecanografía. Uno de los problemas que hemos tenido en los últimos 30 años es esta actitud bananera. Pero a pesar de todo, Panamá sigue siendo un país envidiable por todo el mundo. Entonces, tú te imaginas cómo seríamos nosotros. El actuar público y privado está regido por las mismas reglas éticas y uno no exime a la otra. La solución no está en el Estado, la solución está en nosotros mismos. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. Fulvio Linares es socio de la firma Talial y abogado con más de 30 años de experiencia en derecho corporativo, derecho comercial, derecho marítimo, fusiones y adquisiciones, entre otras áreas. Ha ocupado cargos como viceministro de Educación y presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. Hoy día ha decidido tomar acción y trabajar por el país desde el sector público, razón por la cual aspira a una curul dentro de la Asamblea Legislativa de Panamá. Vamos a ver este episodio. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros otra semana más en Personal Upgrade Academy. Si eres nuevo en la comunidad, es un gusto tenerte por acá. Recuerda suscribirte en los diferentes canales: YouTube, Spotify, TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram. En todos lados nos vas a encontrar como Personal Upgrade Academy. Y si algo de esta conversación es de valor para ti, es importante que le des like y lo compartas, porque así como te ayuda a ti y así como te ayuda a aprender a ti, puede ayudar a otras personas a quienes les llegue este mensaje. Con eso dicho, vámonos de una vez con la primera pregunta que tengo. Fulvio, primero que nada, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Juan David. Siempre un placer estar aquí. Estoy contento con esta conversación porque sé que va a ser una conversación sumamente interesante. Sé que eres una persona polifacética, de muchos gustos, con opiniones bastante interesantes también por lo que he escuchado en otras entrevistas. Y mi primera pregunta es la siguiente y va relacionado a la misión en la cual estás desempeñándote ahorita mismo. El tema de la política, ¿siempre estuvo latente en la familia? Bueno, por supuesto que sí. Yo tengo 58 años, o sea que nací en el año 65 y en 1968, que vino el golpe de Estado, que hubo una dictadura por 21 años, que yo creo que como el 60 o 70% de la población panameña no tiene idea de lo que fue eso. Yo tenía 3 años y cuando se acabó esa dictadura, 21 años después, yo tenía 24 años. O sea que en mis primeros 24 años de vida, 21 los pasé en dictadura. Mi papá, que era desde el punto de vista filial, era cuñado de Arnulfo Arias, que fue el último presidente que tumbaron los militares. Porque su primera esposa de Arnulfo era Matilde Linares, era hermana de padre de mi papá. Pero mi papá también había sido per se ministro de Hacienda a los 33 años con el presidente Nino Chiari, y estuvo en el gabinete mi mamá tenía 19 años apenas, como esposa de él de 33, estuvo en ese gabinete del 9 de enero, cuando hubo los sucesos del 9 de enero, y nos convertimos en el único país al día de hoy que tuvo la osadía de romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, producto de lo que con la justa razón de la masacre que se dio ese día, ¿no? Y además, una vez que vino el golpe, mi papá, previo a eso, había sido diputado a los 30, también ejercía su cátedra de Derecho como profesor. O sea, que no era un político profesional, era un profesional político. Me gusta esa frase. Exacto, no era un político. O sea, él era catedrático de Derecho desde que se graduó, desde que vino de España, y a la vez tenía su firma de abogados, que era la que le daba su pan, fundada en el año 49, ¿no? Después vino la dictadura militar y mi papá fue uno de los pocos de la clase política que por 21 años se opuso a los militares, junto con otros como Billy Ford, Mario Galindo, el mismo Arnulfo Arias,
Jorge Pacífico Adames y una serie de personas que nos mantuvimos firmes. Y yo crecí en eso, ¿no? Yo crecí en esa, de chiquito, en esa época no había muchos videojuegos ni nada. Uno salía a la calle a jugar, montar bicicleta y vaina. Y los fines de semana mi papá no dice que vámonos para Buenaventura. No, vamos a hacer política, viejo. Y yo me iba con él, con mis hermanos y los hijos, Billy Quijano y otra gente, los hijos de los políticos que trataban de inscribir por primera vez unos partidos políticos, porque durante 13 de esos 21 años los partidos políticos estaban prohibidos. Y la prensa no era libre, porque todos los periódicos eran del gobierno y todas las televisiones eran del gobierno. Y después vino Noriega y todo lo demás, y después vino la invasión, que a mí me agarró estudiando ya en la universidad en Londres. Mi papá se convierte en el primer canciller, ministro de Relaciones Exteriores en plena invasión. Cuando se cayeron las primeras bombas y el presidente Endara toma la presidencia, sus dos primeros nombramientos fueron el ministro de Gobierno y Justicia, que fue Ricardo Arias Calderón, el que controlaba el país, y el otro fue mi papá, que era el Relaciones Exteriores. Si ya hay algo que yo regrets de haber estado en Europa, es que me perdí los días de la invasión, porque yo me fui en septiembre y la invasión fue en diciembre. Pero sí, mi vida, desde que yo, mi casa, la política fue una política apasionada, porque no solamente era el tema de acceder al poder por el poder, sino era para luchar y retomar el rumbo de la República Democrática que se había perdido con el golpe de Estado. Y en esa época hacer oposición, no solamente arriesgabas perder un cargo público, sino que arriesgabas el destierro, la confiscación de tus bienes, la cárcel o la muerte. Un primo hermano de mi mamá lo vivió a carne propia, Hugo Espadafora Franco, que lo decapitaron. Y esa fue la muerte que hizo que Noriega a lo mejor que se cayera. Así que yo sí, en verdad, crecí así. Mi papá murió cuando yo estaba muy joven y después fui viceministro de Educación por 2 años y medio en el gobierno de Mireya Moscoso, hace 20 años atrás. Y de ahí seguí en partidos políticos, pero dedicándome a mi negocio privado, porque vuelvo y repito, yo me considero un profesional político, pero no soy un profesional. Y ahora a mis 58 años, he decidido salir de mi círculo de confort y tirarme al ruedo y al escrutinio público para ver si el pueblo panameño de verdad tiene ganas de que esta cosa cambie. Porque para que esta cosa cambie, el pueblo tiene que saber votar y por quién votar. Eso es así. Y entonces la obligación de que queremos que esto cambie y pensamos que podemos contribuir desde adentro es someternos a ese escrutinio público. Y después de la elección, si salgo, bueno, estaré humilde y muy gratamente agradecido. Si no, bueno, con el ego muy herido, pero al final no me queda más que decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, y no quiero sonar ni arrogante ni pretencioso, pero yo creo que al final la decisión siempre recae en el ciudadano. Es así. Y el ciudadano tiene que entender de que el voto es su arma más preciada para darle un reconocimiento a un funcionario público o su rechazo. Y por lo tanto no lo debe vender ni convertirlo en un instrumento de trueque, porque entonces lo desvalora y se desvalora como persona, como ciudadano, digo yo, ¿no? Hay algo interesante en esta historia o este principio que has decidido compartirnos. Hay 2 cosas que te quiero preguntar. Hace 20 años atrás que mencionas que tuviste una experiencia ya de servir, ¿verdad? 2 años y medio, viceministro de Educación. En el servicio público. Y en un tema sumamente importante para más, que es el tema de la educación, que es un tema que lastimosamente no estamos muy bien en ese aspecto. Nuestra educación es de inframundo. No es de otro mundo, es de inframundo. Estoy totalmente de acuerdo que es lamentable el estado en el que se encuentra la educación pública y tal vez la forma en la como se hacen las cosas. Entonces, sí te quería preguntar antes de pasar a la segunda pregunta que me deja este primer espacio que compartiste, que es,
En esa experiencia que tuviste como viceministro, ¿verdad?, de Educación, ¿qué cosas viste en aquel entonces que 20 años más tarde todavía siguen iguales o peores o no se han trabajado y que crees que son espacios de mejora? Porque al correr hacia donde estás corriendo, que es a obtener una curul, hay espacios para hacer modificaciones a las leyes Por y supuesto. diferentes incentivos y demás. En ese tema de educación, ¿dónde crees que hay oportunidades Bueno, entre lo que viste pero y donde estamos ahora? vamos. Cuando yo fui viceministro de Educación entre julio del 2001 a enero del 2004, y hace poco busqué la cifra, el presupuesto del Ministerio de Educación rondaba los 400 millones de dólares. En el 2000, de 400 millones de dólares. Anual. Anual. Promedio, sí, anual. O sea, sí, anual. Cuando yo lo vi era 2003, o sea, el último año, porque siempre es un poquito más, ¿no? Siempre va subiendo un poquito. Así que sí, 400 promedio, vamos a ver. Hoy en día, y sobre todo hoy en día, creo que en el 2023, el presupuesto del Ministerio de Educación está en 1.9 billones de dólares. De Ok. 400 millones de dólares en el 2020, en el 2003, a 1.9 billones de dólares en el 2023. Estamos hablando de 20 casi años, 20 años. 20 años y 5x en el presupuesto. Sí, bueno, 20 años. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es que todos los problemas siguen y cuidado que están hasta peor. Se mantiene el centralismo, las escuelas nunca están listas al inicio de clase. Este año inclusive se pasaron 2 trimestres o casi 2 trimestres de clase sin los sin los libros repartidos porque no se habían impreso, yo no sé. Entonces tienes el mismo problema de los terribles. nombramientos, tienes los test scores de PISA cada día son peores. Sí, terribles. Y entonces, en el 2024, como una especie de solución para resolver el problema que hay en el sistema educativo, es duplicarle el presupuesto y dejar todo igual. Entonces, tú que estás hablando de emprendimiento, si tú tienes un problema con o sea, los problemas estructurales no se arreglan con plata. Lo único que tú vas a tener es más plata para pagar a la misma, y que se gastará sin revelar el problema. El 90% del presupuesto de educación se va en planilla y funcionamiento. ¿No? Que ahí no está la solución. Exactamente. Entonces, y encima los maestros se han tomado la potestad de agarrar a los estudiantes como una especie de alfiles y los secuestran, haciendo huelgas, no yendo a clase, sacrificando su educación para ellos conseguir sus intereses. Y eso es producto de que, por un lado, la politización sigue y la centralización de las administraciones de las escuelas sigue. Así que, y yo vaticino que en el 2024, cuando se le duplique el presupuesto educativo de 1.9 billones de dólares en educación en 3 años, vamos a tener los mismos problemas. Cuidado que peores todavía, pero habiendo gastado muchísima más plata. Entonces, yo creo que el sistema educativo hay que reformar la ley que es del año 41. No se toca. Que no se ha tocado nunca. Yo creo que hay que descentralizar la administración de las escuelas. Hay que implementar el voucher educativo. Hoy en día le pagaron a todo el mundo sus vales. Vale, no sé qué. Bueno, en vez de tener una burocracia y hoy en día un padre de familia quiere matricular a su hijo en una escuela pública y tiene que ir a la regional de su área donde vive para que consiga un cupo a esa escuela porque esa es la que le toca, y si le tocó una más o menos se salvó porque no hay ninguna buena casi, y si le toca una mal se fregó, porque para poder cambiarse tiene que mover cielo y tierra para ver si se encuentra un político de turno, ministro, representante que lo pueda ayudar a cambiarse. Y lo que hay que hacer es descentralizar con el voucher. Lo que te va a hacer, y es una de las cosas que yo creo y se utiliza en los países nórdicos, en Taiwán, en ciertos lugares de Estados Unidos, es que en vez de gastarnos
1.7 billones de dólares en burocracia. Vamos a gastarnos 300 millones de burocracia y lo que vamos a repartir es bonos, o sea, vales educativos a cada padre de familia por niño, por ejemplo. Entonces tú dices, por ejemplo, te voy a hacer una fórmula matemática. En el 2017, es un video que yo te mandé, no sé si lo viste, pero sobre educación, sobre el voucher educativo. En el 2017 hicimos un estudio, una especie de cuánto se gastaba el presupuesto del Ministerio de Educación y dividimos el presupuesto del Ministerio de Educación en el 2017, ahora ese peor, entre los números de estudiantes que atienden. O sea, ¿cuál es tu costo? Tu presupuesto, lo que te gastaste en un año, eso fue lo que te costó llevar a la escuela. El resultado era, cada niño costaba más o menos $2.400 y en esa época el San Agustín de Costa te costaba que $2.600. Y la calidad de educación con la que salen es... Infraestructura, de todo. Entonces, en vez de gastarme esa plata, yo digo, bueno, ok, en vez de sus $2.600, yo le voy a dar al padre de familia $2.300 en plata por medio de un vale educativo y él puede ir a cualquier escuela que él quiera. Privada o públicas, porque también habrán públicas, pero las escuelas públicas no se van a administrar de un fondo centralizado, sino que ellos van a tener que captar estudiantes. Por su calidad. Entonces, el padre de familia, en vez de estar yendo a una regional donde le van a mandar a una escuela que a lo mejor no quiere donde está o pedir permiso para otra, entonces él va a tener el poder de decisión. El padre de familia va a tener el mismo derecho que tenemos tenemos la posibilidad de mandar a nuestros padres a la escuela privada que queremos y escogerla, ¿no? Me gusta. Entonces, ahí van a haber problemas con los gremios, ahí van a haber problemas pero bueno, el Ministerio de Educación y las leyes educativas no están para proteger a los gremios ni sus sindicatos, sino para proteger la educación de los pelados. O sea, ahí estás priorizando. Entonces, exactamente. Entonces, esa decisión es una decisión que yo pienso llevar a la Asamblea. Una posición que no va a depender solamente de mí, pero yo espero que esa posición la gente lo entienda, porque al final no hay nadie más capacitado que un padre de familia para decidir dónde deben estudiar sus hijos, no un burócrata detrás de un escritorio. Ajá. Sí, al final esa decisión recae en el padre, que es el que en verdad está velando por el bien de su niño. Y el tema de la descentralización, Juan David, es un tema que va, y tú que hablas mucho de emprendimiento. O sea, hoy en día no hay razón para que el currículum tenga que venir de una oficina centralizada en el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, yo te puedo aceptar de que, bueno, por mí el Ministerio de Educación debería cerrarse, ¿no? Eso no quiere decir que no debe haber escuelas públicas, porque tú puedes tener escuelas financiadas, pero para eso no necesitas un Ministerio de Educación. Tú puedes financiar ONGs educativas, ¿no? ONGs independientes que se dediquen a administrar escuelas, o hay miles de formas, y puedes tener unas que sean directamente administradas por los corregimientos o las alcaldías, pero no por una oficina fría ministerial que si en Veragua se cayó un tablero y hay que meterle martillo y clavo, y entonces tú tienes que mandar un memo a la regional. Y no lo va a mandar por email, sino que te lo mandan, yo no sé, formulario, señales de humo. Formulario con triple papel carbón, ¿no? Una copia para ti, una copia para mí. No es vacilón. La semana pasada, y con el mayor de los respetos del ministro de Salud, que estuvo en una entrevista con Sabrina Bacal, él lo dijo ahí que el tema de los cupos, porque están hablando sobre el tema de los cupos de los médicos, del Seguro Social y del Ministerio de Salud, y que hay un problema en la acreditación de los cupos y el pago de los mismos. Entonces digo, bueno, es que el problema es que al día de hoy todavía se hace a mano. O sea, en el siglo, casi 25 años del siglo XXI, una institución como el Seguro Social que tiene 33,000 funcionarios públicos, ¿no? Y el sistema de turno de los más de, yo no sé cuántos médicos tiene que tener el Seguro Social, pero si tiene 33,000 funcionarios públicos, yo espero que la mitad por lo menos sean médicos o relacionados con salud, porque si no, entonces el problema es peor todavía. Sí, porque tampoco hay tanta cosa administrativa ahí. Exacto, entonces se hace a mano. Lo mismo, no te puedo creer. Lo mismo con el inventario. O sea, el mayor comprador
de medicinas del país no es el Ministerio de Salud, es la Caja del Seguro. La Caja del Seguro, ajá. Y su inventario creo que se maneja hoy en día en Excel. En Excel. Cuando Ya tienen, vaina. cuando tienen que haber unos softwares de primer mundo que tú pagas tu licencia y la vaina. Entonces, al final, la administración centralizada no te lleva a nada. Entonces, por eso... y el tema del Ministerio de Educación es más claro porque hace 20 años, yo vengo del Colegio La Salle, yo me gradué en el 82 en la escuela. Y yo me gradué en el Colegio La Salle, una escuela de clase media. Ahí habíamos estudiantes de todos los niveles, en verdad. Y en mi promoción hay gente que venía muy humilde, desde había un pelado que era hijo de un bucero, y después el pelado después no siguió siendo bucero, sino empresario del transporte, ¿no? Y se superó su ingreso, igual que muchos otros. Y yo jugaba basquetbol, selección de La Salle y vainas, y jugábamos antes habían ligas intercolegiales, privadas, de fútbol y basquetbol, y yo me acuerdo que las escuelas las bravas de Boston eran el arte, Concho, el Duncan, Elija, en mi tiempo Elija jugaba. Pero Elija era privado, pero tenías el Nodó, el Moscote, el América, y jugamos basquetbol. Y Concho, ganar esos manes era para nosotros un chavo, era una vaina. Hace golpes en la espalda. En la espalda, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando yo veo a mi hijo jugando, ya mi hijo se graduó de la escuela, tiene 19 años, pero y íbamos a jugar con las mismas escuelas públicas y los peladitos que son atléticos y el nivel hasta de deportes ha decaído. Entonces, eso es producto de la centralización. Los incentivos están enfocados hoy en día en favorecer a los gremios magisteriales. Y yo no estoy en contra de los gremios magisteriales. Yo creo que como gremio ellos tienen todo el derecho de aspirar a mejorar su calidad de vida, pero eso tiene que ser bajo unos planteamientos racionales y no desenfocando de que la prioridad siempre va a ser para los que pagamos impuestos y financiamos toda esa operación, es la educación de los hijos, de nuestros hijos. Y que eventualmente esa educación de esos hijos es la sociedad que sale a echar para adelante el país. Es la persona que entran a las empresas a trabajar, es la persona que entran al sector público, al sector privado, donde sea. Y ahí, mira lo que tú haces hoy en día. Yo no sé si esto es un hobby o tú te da ingresos o qué, pero cosas como estas pueden ser un negocio. ¿No? Joe Rogan, ¿no? The $100 Million Podcast Man, ¿no? Así es. Entre otros, ¿no? Y mi hija Adriana, que tú entrevistaste, que vive pues diríamos que una profesión no tradicional. Así es. Y como esa, y hoy en día tú nada más escuchas que por temas de inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, tú estás escuchando cosas absurdamente negativas bajo mi criterio de que se van a perder trabajos tradicionales y que por lo tanto aquí la cosa va a empeorar. No, al contrario, puede ser que ciertos trabajos mecanizados se van a perder, como se perdieron cuando pasamos de ser una economía agraria mundialmente en la revolución industrial. Así es. Y se crearon nuevos empleos y se creó la clase media. Porque antes de eso no había clase media, ¿no? Había una clase feudal, pero esos nuevos trabajos del siglo XXI, ¿cuáles son? Coño, podcaster, todo lo que tiene que ver con wellness, todo lo que tiene que ver con vainas de salud mental, todo lo que tiene que ver con análisis de big data, creación de apps, de videojuegos, de contenido digital, inclusive hay todo lo que tiene que ver con también tradicionales como enfermería, acompañar a la gente mayor, acompañarlas, porque hoy en día la gente vive más, cada vez se quedan más solas, entonces no necesitan una enfermera, pero necesitan de repente, y decía, que me llama la atención, que de repente alguien que les lea, o que les hable, o que les acompañe, o que los lleve a un museo. Hay miles de cosas
que se están abriendo, que están identificadas con ciertos polos como la tecnología, el inglés, matemáticas, ingeniería, software, aplicación o también temas culturales de creatividad, ¿no? Y nada de eso. Tú ves el Ministerio de Educación graduando a la misma gente de estenografía, de mecanografía, Increíble y de bachiller en no sé qué cosa. Y después nos quejamos de cuando salen graduados los pelados. Hoy en día en Panamá el desempleo juvenil de 16 años a 30 años es como el 25%. Es una locura, sí. Y eso es horrible porque tú estás mandando un mensaje de frustración a la juventud, ¿no? Entonces, fréname, porque yo soy a veces de que me voy y me desemboco. Y a veces, o sea, yo tengo ADD, en mi época no me dieron Ritalina y en esa vaina, entonces a veces me voy pero, así. Pero estamos para escuchar. No es locura, es loquera. Es loquera. Como dice Adriana. Es ¿no? loquera. O sea, ¿no? No, pero estamos para escuchar justamente esos puntos de vista y tus planteamientos que obviamente son interesantes y como dije al principio, tienes puntos que no todo el mundo o los ve así o se atreve a hablarlos así, porque hay una cosa entre estar de acuerdo y otra cosa entre atreverse a decir las cosas como son. Yo coincido que en la parte que tú mencionas de educación estamos muy atrasados, le hemos dado la espalda a nuestra juventud, porque como tú dijiste y me da mucha risa y es cierto, todavía hay escuelas por ahí que dan mecanografía y ese tipo de cosas y eso es lamentable y le hace un daño enorme a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, al progreso del país, porque eventualmente, tanto en el desempleo como en los jóvenes que entran a entrar, porque me ha pasado a nivel personal y lo he visto y lo he escuchado a otras personas, dueños de empresas, que la persona que entra a laborar a una empresa en su primer ingreso está totalmente perdido, no tiene habilidades, nunca ha cultivado habilidades, no tiene una mentalidad de seguirse formando profesionalmente y académicamente, entonces queda como en un limbo, ¿no? Entonces hay mucho por hacer en ese tema y quería escuchar tu punto de vista. Lo otro, echando más para atrás, una segunda cosa interesante que dijiste que quiero escuchar un poquito más sobre ese punto de vista fue, dijiste, salir de mi círculo de confort. A tus 58 años tomas la decisión nuevamente de aspirar a un cargo público. Y hay algo, hace algún par de episodios atrás que yo conversaba, que era el tema de que como no nos atrevemos o muy pocas personas están dispuestos a poner 5 años de su tiempo o 10 años o 15 o el tiempo que quieras pasar en el servicio público a servicio de tu país, las plazas las están ocupando personas que no queremos ahí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido tu punto de vista y en este tiempo que llevas en esta precandidatura, tu experiencia de correr para una curul? ¿Y cómo ves el tema de que jóvenes tengan esas ganas de correr cuando en realidad no es así? O sea, yo le pregunto a cualquiera de mis amistades contemporáneas y no sé si encontraría alguno que diga yo estoy para correr a un puesto de elección pública. Había un hermano de mi mamá, porque mi familia política venía de papá y de mamá. Y había un hermano de mi mamá muy querido, el hermano mayor se llamaba Joaquín Fernando Franco, ¿no? Y fue un político liberal y también, pero además un abogado exitoso y de los que peleamos con contra la dictadura. Y él me dijo, una vez me dijo, no me acuerdo en qué tú decías, todo espacio vacío se llena. En la casa, en la cama, en la oficina, en la política. Qué buena esa. ¿no? Todo espacio vacío se llena, ¿no? Es como tú agarras un vaso de agua, ¿no? tú abres la vaina, se llena. Entonces, y aquí yo creo que aquí por alguna razón yo creo que por 21 años de dictadura no hubo, hacer política era muy riesgoso. Después vino un cambio de democrático que fue abrupto, una invasión. Primero que todo, un robo de elecciones al presidente Endara, ¿no? Y con todo lo que vino ahí. Después vino la invasión, que fue culpa de los que estaban en el poder, que estaban, ¿no? Se hicieron la vaina
y lo sacaron. Los mismos que los pusieron 21 años después, los gringos, los sacaron a bombazo cuando ya sintieron que ya no eran útiles para ellos y se fueron. Y entonces, como que hubo un proceso drástico y yo no siento que la gente joven, bajo raras excepciones, y ahí meto a José Blandón, mi persona, Eduardo Quiroz, y otros del PRD, Martín Torrijos también, ¿no? Y pongo al PRD porque una cosa es la consideración del partido PRD como brazo político de la dictadura que tiene sus pecados originales. Otra cosa es ya el PRD, pues ya jugando el juego democrático una vez se arregló todo. Así que, muy poco, pero sí hubo muy pocos que entraron. Yo en lo personal, que me he considerado activo, yo la última vez que estuve en política fue hace 20 años. O sea, y yo me considero, a mí me consideran mis amistades como el político del grupo. Imagínate tú. Pero yo en mis 30 años de carrera profesional, desde que me gradué de la universidad, yo he estado 2,5 años en el servicio público. Lo que pasa es que yo sí he estado escribiendo en entrevistas. Yo fui presidente de la Cámara de Comercio, que no es un político, pero yo no sé por qué, no sé si por lo pelirrojo o qué, o lo que yo me he mantenido en la palestra pública. Yo no me he mantenido. A mí me han mantenido en la palestra pública por 20 años. No, pero si eres alguien que siempre ha expresado sus opiniones. Bueno, porque la gente me busca y a mí me gusta y me siento cómodo y yo creo que hay que participar. Aunque sea por sociedad civil, y eso es importante. Pero es que eso de sociedad civil, yo rechazo ese término porque eso significaría que también hay una sociedad, ¿cómo se dice? Incivil, no civilizada, porque civil viene de civilizada. No hay, es como que las clases populares, ¿eso qué significa? ¿Cuáles son las clases impopulares? O sea, esos son términos que yo digo que son más bien de etiquetar y huecos. O sea, yo creo que todo el mundo que piensa y es racional y no es zombie ni actúa con mentalidad de rebaño, es político, porque toma decisiones. Una cosa es ser político partidista y otra cosa es ser político no partidista, ¿no? Es como el término independiente, ¿no? O sea, a mí, que yo soy candidato independiente y que, bueno, ¿eso qué significa? Y cada que no estoy inscrito en partido político, pero no, pues eso no es independiente. A mi criterio, la independencia es independencia de criterio. Increíble. ¿No? Esa es la verdadera independencia, porque si la independencia es nada más si estoy inscrito o no estoy inscrito, bueno, esa es una independencia para a mí muy limitada y que no importa. Es como si yo, o sea, porque para mí lo que a mí me importa de una persona o lo que es que sea, y no tiene que pensar igual que yo, pero que sea una persona que diga lo que piensa y actúe acorde a cómo piensa y cómo lo dice, ¿no? Entonces, y yo soy así, ¿no? Y yo y a veces trato de hacerlo más claramente porque yo creo que una de las cosas, esa es la verdadera transparencia, ¿no? Y yo por eso yo he decidido a someterme, y lo insisto, al escrutinio público, ¿no? Para ver, y yo someto no un papel donde pongo ejecutorías ciertas o no, sino que googleanme, ¿no? Uh-huh. Ahí meto un Google, Fulvio Linares, y escucha, ahí vas a poder leer, vas a poder escuchar, y tú vas a poder saber si estás de acuerdo o no. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo, que tiene, por supuesto, un riesgo, no un riesgo, pero hay algo de ego ahí, pero yo sí siento un compromiso primero con el tema de mi papá, que murió muy joven, siendo canciller. Y yo creo que del 93, cuando él murió para acá, personas como él, sobre todo en su cátedra, en su posición de derecho internacional, hicieron mucha falta. Y yo, de una manera muy humilde y temerosa y achicopalada, traté de llenar en temas como el tema de la OCDE, el Gafi, que yo he sido muy... yo soy pro gringo, brother. Okay. I believe in life, freedom and the pursuit of happiness. Pero no soy gringuero.
¿No? ¿Tú me entiendes? Una cosa está bajo el paraguas del Pentágono, lo que a mí no me molesta, porque si voy a estar bajo algún paraguas, yo espero que sea el de los americanos, que sean los chinos, los rusos, Ajá. pero otra cosa que me meta el paraguas por el FUAS. Ajá. Entonces yo creo, se puede decir FUAS aquí, ¿no? Así, Como no, todo ok, lo que está quieran. bien, ¿no? Esto es un podcast, ¿no? Espacio abierto aquí. Porque yo creo, y yo creo que uno de los problemas que hemos tenido en los últimos 30 años es esta actitud bananera que yo llamo, yo tengo un hashtag en Twitter que se llama hashtag diplomacia calle PTY, ¿no? Donde calle de lubricante, ¿no? Ajá, ¿No? ajá. Entonces, y después me hicieron misógino, no, el lubricante lo usan los hombres y las mujeres, así que cuál es o sea, por favor, los progres, cálmense, ¿no? O sea, la vaina no, o sea, estamos hablando de relaciones internacionales, no es ponchera, No ni se exalten, no se exalten, I'm talking sarcásticamente, ¿no? Y yo creo que hemos tenido una actitud, o sea, yo creo que nosotros como país, estos últimos 30 años, y sobre todo los últimos 10, que ha sido como una década perdida, del 2009 para acá, donde obtuvimos, y digo década perdida porque obtuvimos un grado de inversión que nos hizo, que nos disparó la capacidad de acceder a fondos y a financiamientos inimaginables cuando yo fui viceministro. Cuando yo fui viceministro del presupuesto de inversión del Estado general, en todo el año, de inversión de todas las instituciones, el promedio fue $300 millones. Wow. Hoy en día la Asamblea se lleva 240, ellos solo Ellos nada más. nada más, sí. Entonces, y al final tú ves esa plata, ¿dónde está? Esa es la gran... Pero a pesar de todo, Panamá sigue siendo un país envidiable por todo el mundo. Entonces, ¿tú te imaginas cómo seríamos nosotros si tuviéramos ¿cómo te diría? Una institucionalidad política? Olvídate de los suizos y olvídate de Singapur, estamos muy lejos de esa vaina. Olvídate de los escandinavos, como Nicaragua, viejo, con una independencia del órgano judicial como Nicaragua, no, como Costa Rica, perdón. Nicaragua no. Dios mío. Nicaragua está en verguero ahorita. Sí. Como Costa Rica, perdón. Como Costa Rica, ¿no? Estaríamos volando. Entonces, el problema es nuestro tercermundismo mental, es la falta de institucionalidad. Aquí no vivimos en un Estado de Derecho, en el sentido de que la igualdad, la ley es igual para todos. No, aquí nuestro problema mayor no es reformar la Constitución, es reformar el órgano judicial y nombrar a jueces por concurso y a unos magistrados de la corte que sean verdaderamente independientes, y tú vas a ver que las personas van a ponerse a marchar. Uh-huh. Sí, aquí... Mientras no cambiemos eso y mantengamos esa especie de trueque de voleibol entre la asamblea y la corte, no va a pasar nada. Entonces, y cierro nada más con esto, lo importante en estas elecciones, más que el presidente de la república, es cómo va a quedar la asamblea. Uh-huh. Esa es otra de las cosas que yo estoy, porque me he metido, porque yo sí creo que esta vez se necesita gente que esté dispuesta a defender los verdaderos principios republicanos y democráticos y que hagan de la asamblea un órgano de contrapeso a los sobresaltos del Ejecutivo. Y no se convierta como ahora en una especie de trueque. Pues bueno, ¿qué hay para mí? Pues bueno, tú quieres esto, dame esto. Tú me das, yo te doy. Entonces, eso es algo que yo espero que la gente entienda. Y eso me hace salir de mi círculo de confort. Pero yo creo que Panamá es un país que no necesita, Panamá es un país maravilloso. Panamá es un paraíso. Un verdadero paraíso. Pero somos tan tercermundistas que dejamos que los europeos nos convenzan que sea un paraíso, en este caso fiscal, o lo que sea, es malo. Paraíso fiscal, paraíso sexual, paraíso turístico, paraíso económico democrático. Todo lo que tenga paraíso es bueno. Y nosotros nos hemos hecho un mea culpa inmerecida, porque lamentablemente los presidentes en nuestro país o los políticos tienen, y sobre todo en la asamblea, tienen una visión aldeana.
¿no? Y Panamá tiene que tener políticos con una visión geopolítica, visionaria, internacional, porque lamentablemente, para bien o para mal, Panamá es un punto estratégico, geopolítico, por nuestra posición geográfica, no por el canal. El canal está aquí por la posición geográfica. Claro. No al revés. Sí. ¿No? Entonces, y siempre vamos a ser un punto de interés de las grandes potencias. Entonces, para poder, hay que saber jugar esa geopolítica para que no nos pase lo que nos está pasando, de que nos agarran como chivos expiatorios y nos meten en listas discriminatorias, pero por el otro lado, o sea, por un lado la Unión Europea nos mete en una lista discriminatoria de no sé qué cosa, y por el otro lado, a los 3 días, la canciller, en ese momento, Erika Moines, condecora al embajador de la Unión Europea y que por las buenas relaciones, y que, ¿por qué buenas relaciones si nos acaban de meter en una lista negra? O sea, esa clase de mentalidad tercermundista, y la digo, no es que como una forma descriptiva de pensar, ¿no? Hay que cambiarla, ¿no? Y eso no quiere decir que hay que volverse romper relaciones con todo el mundo, pero sí, para que a ti te respeten, te tienen que respetar. Y Panamá siempre fue un país respetado diplomáticamente. Inclusive, o sea, si no hubiéramos podido conseguir la recuperación del canal en los años 60, por el amor de Dios, cuando Panamá todavía teníamos la zona del canal, ¿no? O sea, Nino Chiari, Mike Moreno, toda esta gente, que mi papá también, pero uno sabía su lugar y sabía que estabas hablando con el Master of the Universe, pero tú ibas con cierto nivel de dignidad y de respeto y de inteligencia y tú tienes que negociar, ¿no? Pero eso todo se ha perdido y yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar. Yo me quedo y quiero recalcar lo que dijiste porque creo que ha sido de lo mejor que he escuchado. ¿De qué cosa? Que los espacios se llenan si uno todo no espacio llena, vacío se llena. Todo espacio, eso me ha gustado muchísimo porque creo que es algo en lo que hemos caído. Y en los negocios. Sí, en todos Eso lados. Es free markets. Así es. Hasta en la política hay free markets. No, y es que justamente trayéndolo esa frase al tema de la política, y esto sí lo he conversado con varios amigos, ellos, en un punto de una conversación hablábamos de esto. No, que lo que necesitamos es más políticos o gente que se involucre, que sea súper bien estudiada y no sé, cosas. Y yo le dije, espérate. Yo estoy de acuerdo contigo, que es importante que tengan cosas aquí arriba, en la cabeza. Pero para mí, primero que eso, necesitamos gente con un buen compás moral y de valores en la política. Porque aquí hemos tenido gente que tiene PhD, máster, no sé qué vaina, 2 universidades y eso. Lo que necesitamos es gente que le ponga la tapa a la botella. Que diga que su primer principio sea decir que no cuando las cosas no son por ahí. Pero es que al final hay unos estereotipos, no sé si la palabra correcta es estereotipo, pero que dicen que bueno, que en la política todo es posible. Y que no, en mi vida, la política que yo vi y aprendí en mi casa, de mi papá, de mi tío Joaquín Franco y de mi papá Julio Linares, mi tío Joaquín Franco y toda la gente que estaba ahí, que primero que no vivían de la política, eran profesionales, y en esa época estaban arriesgando, era de rescatar el país de la democracia, o sea que no es que se estaban repartiendo, no, era para ver cómo carajo sacábamos a los militares de ahí. Uno no viola nunca sus principios, y en política menos. ¿Quién dijo que la política es una especie de confesión o de acto? O sea, no, o sea, el actuar público y privado está regido por las mismas reglas éticas y uno no exime a la otra, ¿no? Creo que fue mi tía Teresita Arias de Yani, la esposa de Ricardo Arias Calderón, a quien quiero mucho. No necesariamente políticamente hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero es una persona que yo quiero mucho, admiro mucho, y ella y su esposo sacrificaron su vida por la democracia en este país, ¿no? Ellos fueron los líderes de la oposición de la cruzada por mucho tiempo en Panamá. Ella dijo una cosa:
La política no corrompe, el poder no corrompe. Hay un dicho que dice que el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente. Ahí dice, no. El poder no corrompe, el poder desenmascara. Y esa frase, yo concuerdo 100% con ella. Así que yo lo vi por mi papá, ¿no? Y mi papá, te voy a poner una anécdota. Chinchorro Carles, no sé si te acuerdas. Chinchorro Carles. Chinchorro Carles fue el canciller fue el contralor de la República con el dar a mi papá de canciller. Un tipo que tenía fama de ser duro y vaina, y era el ex banquero del Che, íntimo de los Rockefeller y vaina. Y tipo así bien, andaba con guayabera y corbata de gatito, ¿no? Yo ando en guayabera, todavía no me he vuelto la gordito. Tengo las mancuernas de calavera de Keith Richard, pero todavía Pero el gatito no hemos llegado. Todavía no he llegado. Y mi papá viajaba, ¿no? Y canciller, y salía de vuelta, y salía no sé qué, vaina, y regresaba. Entonces dice que llevaba el consejo de gabinete. Eso me lo dijo Chinchorro, ya mi papá muerto, me lo dijo el mismo Chinchorro, en AP de una vez. Me decía, y tu papá me llevaba y me daba vuelto. Y que le di viático, no sé qué, y me daba y que $300 de vaina. Y después regresó 2 semanas para y me dio $250. Y después a la tercera dije, hey, quédate con esa vaina, brother. No hay forma humana de regresar a esta vaina. No se puede regresar. O sea, a esos niveles de mi papá decía, no, quédate con esa vaina. O sea, se estaban peleando. Uno quería regresar a la plata. Y Chinchorro, que era fama de honestísimo y de dulce, decía, no me dé esta vaina, no hay que forma. me vas a enredar. Me vas a enredar, no hay un proceso para un mecanismo para yo regresar. Y yo te aseguro que eso todavía está así, igual. Si tus viáticos son tus viáticos, Sí, gástatelo en ropa o en lo que tú quieras. Entonces, ahí tú te das cuenta. Y cuando tú te das cuenta que tenemos un presupuesto para el 2024 de $32 mil millones. Eso es equivalente a que si cerráramos el gobierno, nos repartimos $32 mil millones entre 4.3 millones de panameños. A cada uno, no adulto, a cada uno de nuestra casa nos tocaría como $6.500. Yo tengo 5 por 6, 30 más $500. Yo quiero mis 45 mil palos y ciérrame este show. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque yo con esos 45 mil pago mi hipoteca, pago un poco de cosas y me ahorro el circo de mal gusto. Y los escándalos y cada rato. No, los escándalos por lo menos entretienen. Todo sí, bueno, sí. Los escándalos, todo. Sí, por eso que hay que hacer, yo quiero romper el monólogo en la asamblea. Ya sea la gente entender que la solución no está en el Estado, la solución está en nosotros mismos. Nosotros sí debemos mejorar el sistema de educación pública y de salud pública, que se puede hacer implementar igualito como un vale. El Estado no puede administrar hospitales, o sea, tú vas a un hospital público es un desastre. Y te da, no un desastre, eso parece un infierno dantesco. ¿No? Porque encima estás enfermo. No tienes televisión y te tienes un abanico que se dañó. O sea, esa vaina es un infierno dantesco. Algunos mejores que otros. El Santo Tomás, el área traumática del Santo Tomás es lo máximo. Esa vaina de emergencia que tienen allá, pero eso no es la norma. Entonces, bajamos lo que hacen los suizos, los vikingos, ¿no? Donde el Estado financia la demanda por medio de voucher y el sector privado pone la oferta. ¿No? Y entonces y el Estado puede tener también hospitales, pero que sean... Ellos pueden entrar en la oferta siempre pueden entrar, pero el hospital, pero entonces tú vas a decidir, pero no va a haber subsidio de que si no te llegan clientes es porque tú estás dando malos servicios y tú cierras. Claro. Entonces hay que cambiar el chip. Panamá con un presupuesto de $32 mil millones, tú puedes quitarlo a la mitad y todavía mantener tus sistemas sociales andando. Pero hoy en día, en subsidios, nos gastamos $3 mil millones. Y no ha habido, y yo no estoy en contra de los subsidios, pero los subsidios tienen que ser focalizados, temporales y con rendición de cuenta. Rendición de cuenta, uno, de la plata cómo se gastó, y segundo, a quien ayudó. Tenemos 10 años del 10 a los 70 o 100 a los 70, pero nadie sabe a cuánta gente sacamos de la pobreza, cuánta gente con esa ayuda pudo después separarse de eso y convertirse en un ciudadano independiente, o lo que estamos creando es simplemente una cadena de
de esclavitud Y dependencia. y sí. dependencia. Y encima ciudadanos con baja autoestima. Ujú. Porque cuando tú tienes un ciudadano que depende de la mano de la toalla estatal, no puede tener buena autoestima sobre él. Y lo que uno debe ayudarlo es ayudarlo a que se pare, sal de tus rodillas, yo te voy a parar, te voy a ayudar a caminar para que tú después corras. Hoy en día, con lo que tenemos, el Estado te corta las piernas y después te da 2 muletas y a veces una y te dice, mira que te estoy ayudando. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Es cuestión de mirar las cosas diferentes, creo yo. 100%, 100%, 100%. Ahí también hay un tema que es sumamente sensible, que es lo que dice, el tema de los vouchers me parece súper interesante, no lo había escuchado, no Yo lo te mandé había un visto. video a tu WhatsApp. Es que tú estás como mis hijos, que yo le mando la Ese- vaina, no ve nada, loco. No, pero es que y se después fue, cuando me mandan una vaina, que a los 2 minutos, que no me has visto la vaina, pues, ya, estoy en el baño. O me estoy bañando, yo no sé, o estoy en una reunión. el tema del voucher me ha parecido muy interesante por eso de que tú le das la opción al ciudadano de que elija lo que mejor le conviene, no lo obligas a ¿Quién ir a un está en lugar. mayor capacidad de defender los intereses del estudiante? Sí, el papá es el que quiere cuidar a su hijo. Eso es así. No, pero al punto donde iba que ¿No? sí es algo preocupante es el tema de que, y leí, me podría estar equivocando con la cifra exacta, pero leí que de nuestro presupuesto anual como país, creo que era 87 o 93 centavos de cada dólar se va a pagar planillas estatales. Eso salió de que el 90 70 centavos de cada dólar, creo que de los impuestos se va en funcionamiento. Bueno, pues. eso es una vaina absurda. Pero sin embargo, no solamente aquí, sino los organismos internacionales que están llenos de viatiqueros profesionales, que no producen absolutamente nada y que son funcionarios con rango diplomático que no han sido electos por nadie en ningún lado. Son los primeros que te dicen que no hay que bajar los presupuestos, que hay que subir los impuestos. Claro. Y que hay que regular más las compañías, ¿no? Y entonces ahí tú te das cuenta que también todo ese tema de los ODS, ¿no? O sea, digo, las Naciones Unidas no se hizo para pretender convertirse en un gobierno supranacional y meternos tratados multilaterales para que ellos controlen y revisen, sino que se hizo con la función de que los países pequeños como nosotros no fueran bulleados por los más grandes y tuviéramos un foro a donde defendernos. A donde alzar la voz. A donde alzar la voz. Y ahora mismo ahí no se alza la voz, ahí todo el mundo muge y firma y anda con mentalidad de rebaño, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que no tenemos que cooperar, obviamente que sí, pero Panamá tiene que volver a sus raíces, tenemos que ser independientes y soberanos, buscar nuestras propias soluciones. Hay que invertir en ciencia y tecnología. No hay que estar dependiendo de lo que dice de los memos del CDC ni de los memos de la actividad europea. Aquí tenemos el Smithsonian. Aquí tenemos, no, aquí que podemos crear un instituto de alta tecnología, de ciencia, biología, y podemos crear nuestras propias vacunas aquí también. O sea, hay que invertir en lo que... El problema es que es un tema de prioridades. Con un presupuesto de 32 mil millones de dólares es un tema de prioridades. Bueno, la historia de cómo Israel se volvió Israel fue cuando el presidente que en su momento hizo el cambio que impactó, fue el cambio más profundo que ha impactado a Israel, fue el cambio del porcentaje del PIB que se invierte en research y tecnología. Claro. Y ahí cambió la historia de ese país. Yo creo que Israel, después de Estados Unidos, yo creo que está por encima de Europa. El nivel de startups que tiene es enorme. Claro. ¿No? Y creo que Estonia, en Europa, porque Estonia es uno de los países más libres. Aquí en Panamá se hablan de impuestos de que progresivo, ¿no? De que el que más paga, yo creo que aquí es uno no puede castigar el éxito. Y cuando digo progresivo es el tema de que Sí, por gaps. Que por gaps, ¿sabes? Que si tú ganas más, en vez de pagar 10% o 20%, vas a pagar 30%. Yo creo que eso, primero que todo, eso es un mensaje que tú estás penalizando al exitoso. Tú debes crear un flat tax. Eso significa que, vamos a poner, todo el mundo paga 20%. La gente dice, no, que no es lo mismo pagar 20% de 100 que pagar 20% de 1000.
Sí. y que paga 20% de 1.000.000. Al final, eso es progresivo, más justo, porque el que gana más, paga más. Ujú. Pero inclusive tú puedes tener un bracket que no pague nada. Pero hay que simplificar el tema tributario porque nos hemos... O sea, aquí tenemos por un lado nos llaman paraíso fiscal, pero por el otro lado, desde el punto de vista tributario, el Banco Mundial nos cataloga como uno de los países que más horas la gente se demora tramitando pagar sus impuestos, No, aquí la gente... ¿no? Entonces, las reformas que hay que hacer no son... O sea, lo que se necesita es voluntad política y desregular la economía, permitir... Hay que modernizar el código de trabajo, permitir una flexibilización, no una flexibilización, permitir la libertad contractual. Importante. Importante. El Estado no tiene por qué estar decidiendo en el siglo XXI, hoy en día, cuánto va a ser. Y si los sindicatos se molestan, bueno, pues que se molesten. Total, ellos son el 10% de los empleados en todo el país. Y por un código de trabajo que se lo permite y los autoriza, ellos representan a los demás, cuando ellos solamente son menos del 10% del país. Entonces, esos son temas que ¿quién los va a tomar? Son temas que se deben tocar y se deben hablar. Porque vuelvo y repito, las leyes no las puedes valorar por sus buenas intenciones, sino por sus resultados. Y vamos a hablar otra más, el salario mínimo. Y la gente, para muchos eso es una... El salario mínimo es, por ley, ¿a quién afecta? A los más pobres y a los menos capacitados. Y desde que tenemos ley de salario mínimo en este país hace más de 30 años, la informalidad de Panamá no baja del 40%. Incluyendo los periodos de crecimiento que hemos tenido en estos últimos 30 años, que son los más grandes del mundo, no de la mitad, del mundo. Pero ¿por qué? Porque tienes un código de trabajo que es extremadamente costoso para las empresas pequeñas y para la gente para formar. Y no solamente eso, le impides y como consecuencia tienes un desempleo a nivel juvenil, y eso es una consecuencia que se da en todos los países que tienes salarios mínimos establecidos por ley. Tú puedes tener salario mínimo establecido entre los sindicatos y las empresas. Pero digo por ley. O sea, por decreto, por dedazo. Claro. ¿No? Por dedazo, así, por decreto. Y que el decreto es que todo el mundo gana así. Y mis gastos y mi vaina, como así. ¿Me explico? Entonces, ¿a quiénes afecta? A los menos capacitados, a los que lamentablemente fueron a una escuela pública, que a lo mejor no van a una universidad y no pueden acceder a un primer empleo, porque cuando van a acceder a un primer empleo, el tipo, espérate, ¿tengo que pagar qué? Yo prefiero contratar con esta plata humana que ya tiene experiencia. Claro. Y le impides a esa persona que viene de una escuela pública que lo tiene frustrado, le impides que pueda entrar a una empresa y, por ejemplo, alguien lo agarre en un restaurante y que, bueno, pues está bien, yo no te necesito, pero ok, te voy a dar X plata para que me trapees aquí. Y si a lo mejor el man es responsable y hace su trabajo y llega puntual y dice qué más hay que hacer, el tipo le dice, bueno, pues, hey, ahora, ¿sabes qué? Ponte a hacer hamburgues, pues flip-flop hamburgues. Y después te pusieron a atender mesero y de repente estás en la caja y 15 años después gerente del restaurante. Y no tuviste que ir a una universidad. Esa es la historia muchas en Estados Unidos, ¿no? Así es. No todo el mundo tiene que ir a la universidad para ser exitoso. Aquí, ¿por qué aquí no hay carreras técnicas en todos los sentidos? Porque hay que ir 4 años, 5 años a una universidad cuando tú puedes tener carreras técnicas en miles de cosas, carreras como plomería, que hay escasez en este país, entonces, ebanistería, electricistas, pintores, bueno, para que sean buenos, responsables, no sé qué. O sea, tú no tienes que ser abogado, ni ingeniero, ni arquitecto, ni ir a 4 años. O sea, una persona que quiera ser un influencer o quiera, yo no sé, una persona que tenga la habilidad de hablar y hacer un podcast, pues. Todo eso. Pero aquí se le entrena a la gente a que tiene que buscar un trabajo tradicional porque el emprendimiento también es ajeno a las escuelas.
Súper ajeno. Entonces, No hablan ni de finanzas en las escuelas, ni de nada, emprendimiento, pero te ponen a aprenderte de memoria todos los ríos del país y ese tipo de cosas que no que... tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero en vez de aprender de memoria, que te llevaran a excursión, ahí sí, así no te vas a pero olvidar, no ¿no? puede ser solo eso. O sea, ¿me Claro, entiendes? claro. No tiene nada de malo, pero no puede ser solo eso. O sea, tiene que ser algo que te saque de ese sistema escolar o universitario mucho más preparado para el mundo real, porque son Si cosas muy Albert distintas. Einstein estuviera vivo, o Stephen Hawking, ¿saben quién es Stephen Hawking, Por no? supuesto, cómo El no. man ese que dice que ese man veía las galaxias. Dice que ese man tenía un periscopio en su ojo. Stephen Hawking o Albert Einstein, para ponerte un ejemplo así, quisieran jubilarse si estuvieran vivos, venía a Panamá y decir que quieren dar clases gratis de física en la universidad, no pueden hacerlo porque no son panameños. Ajá. Exactamente. O sea, cuando aquí, no, y esto no tiene nada que ver en contra de los educadores nacionales, que hay muchos muy buenos, pero la educación no se le pueden poner fronteras. A la educación no se le, al contrario, uno tiene que, la transferencia de conocimiento implica un intercambio de conocimiento. De culturas, de Aquí queremos lugares. enseñar inglés hablando español. Aquí no hay ningún profesor de inglés que hable inglés como primer idioma. No. Si yo quiero estudiar chino y yo voy a pagarle a alguien, yo voy a buscar un chino que hable español, Claro. no un man que hable español que hable chino. Estamos de acuerdo. Entonces aquí nos pasamos inventando programas de mandar maestros afuera y ahí yo no sé, y aquí nadie habla inglés. Y, es increíble. No, y tú ves cómo salen muchos de los estudiantes que van a colegios públicos, algunos inclusive a colegios privados, y inglés, Cero. cero. Y yo a veces le digo a la gente cuando me decían, y yo solo cuando la gente así, bueno, yo soy abogado, tengo la firma de pasante, me dice, no sé qué, y entonces yo digo, jovencita, así que usted habla inglés. Digo, antes coge maestría, si la va a coger aquí en Panamá, edúcate y habla inglés. Hay que aprender inglés, que no es difícil. Inclusive por YouTube tú puedes aprender inglés. O sea, si uno le dedica el tiempo. Inclusive por Netflix, o sea, pon yo le digo, pon inglés y pon las letritas, no la pongan en español, pon las letritas en inglés para que las leas y te el oído. Pero oye, y volviendo al tema de los trabajos del siglo XXI, los que están saliendo después por la inteligencia artificial, y decían conocimiento de tecnología, creatividad, y tienes que saber inglés. ¿No? Porque eso es así, ¿no? Idioma internacional, y ahora que las barreras se han difuminado con el tema tecnológico. Bueno, con mi familia colonense yo hablo inglés chiquito, pero el inglés patuá, es más o menos. El inglés patuá. no patuá, caribeño. Ya. Hey, Fulo, para ir cerrando el espacio este que hemos compartido, te voy a hacer una pregunta, que es una pregunta hipotética con la que yo siempre cierro los espacios acá. Una pregunta hipotética. Una pregunta hipotética, pero una pregunta... Ponle mi top 10 de tus entrevistados después. Claro, por supuesto. Después claro. así como Claro, por supuesto que sí, pero quiero que dejes esta respuesta dale. Porque es una pregunta interesante y es bien personal. Cada persona siempre me llena mucho de interés la respuesta que da. Va para allá. Hoy día el Fulo con el que estoy conversando ha pasado, como toda persona que está escuchando y está viendo esto, por altos y bajos en la vida, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, claro. Aciertos, desaciertos, fracasos, victorias, de todo. Sin embargo, por la naturaleza, nosotros como seres humanos somos resilientes y todo lo superamos. Y enos aquí, tú y yo sentados a pesar de las adversidades. Pero hay algo que es cierto, que es que si tú miras hacia atrás en tu historia personal, hay muchos momentos en los que podrías identificar momentos de mucha incertidumbre, que no sabías qué hacer, que tuviste un percance, que tuviste la pérdida de alguien, momentos de mucha incertidumbre. Si tú hipotéticamente, el Fulo con el que yo estoy hablando hoy día, pudiese ir atrás al pasado, encontrarse con ese Fulo más joven en un momento de mucha incertidumbre y con lo que ha aprendido y su experiencia hoy día, dejarle un consejo a ese Fulo más joven, que le diría. Uno siempre conecta los puntos hacia atrás, ¿no? Es imposible
al menos que seas mago como tú, que tengas una bolita. Bueno, tiene que ser un mago con una bolita mágica, porque ni los magos, si no tienen bolita mágica, no, they Ni cannot siquiera. connect the dots Para para adelante. adelante. Se me olvidó cómo se dice para adelante en inglés. Yo creo que la muerte de mi papá a mí me afectó mucho. Toda muerte de padre afecta mucho, ¿no? Y obviamente me afectó mucho, pero para mí fue un mixed feelings, ¿no? En el sentido de que yo todavía no he superado la muerte de mi papá, que cumple 30 años de muerto ahora en octubre, y el mes pasado cumpliría 93. Él murió tenía 63 años recién cumplidos. Yo tenía 27 cuando murió. Yo nunca pude trabajar con él. Cuando yo me reincorporé, yo fui pasante en la firma, pero cuando yo entro de abogado, él estaba en la Cancillería y él muere al año siguiente. Así que no tuve, siendo él un abogado muy exitoso y muy respetado y apreciado, no tener esa oportunidad de tener ese maestro, ¿no? Por el otro lado, internamente, y eso es algo que ver solamente conmigo, el simple hecho de yo tenerlo endiosado en cierta forma de verlo, y en toda su lucha profesional y sobre todo política contra una dictadura militar que incluyó sacrificios personales, poner en riesgo a la familia y poner en riesgo a la empresa y a los bienes. Yo siempre creo que por alguna razón interna no tuve la relación, era más bien de una persona superior a mí, y pensaba y que me causaba mucha ansiedad saber o pensar si podría cumplir con esa sombra, o llenar esas expectativas que él tenía. Yo de pelado no fui malo, pero yo fui medio travieso, ¿no? Nunca repetí, yo fui vaina, nunca hice mayor escala, pero era un tipo así medio travieso y vaina, ¿verdad? Pero yo siempre sentí que su muerte prematura no me dio esa oportunidad de mostrarles, sin tener que hacerlo, porque nunca me pidieron mostrarles, de que yo era una persona digna, pues, de ser su hijo, ¿no? Y yo creo que lo que me ha hecho también tratar de regresar, es llenar ese vacío y poder de repente contribuir a lo que él no pudo por su muerte prematura. El otro lado, me duele muchísimo que él no pudo conocer a mis hijos. Él nunca pudo. Yo creo que él conoció nada más a Julio, al hijo de Julio, mi ahijado, que murió hace como 4 años, trágicamente. Así que yo si yo pudiera regresar atrás y meterme en el carro ese de Back to the Future, ¿no? De vaina de la película, yo sí quisiera poder tener la oportunidad de tener una cena con mi papá y con mis hijos. Bueno, hasta me voy a poner hasta emociono. Yo me emociono cada vez que hablo de y presentárselos, porque yo creo que estaría fascinado y encantado con ellos, y me refiero a no solamente a mis hijos, sino a los otros de mi hermano, y a lo mejor yo pudiera darle un último abrazo y escuchar de él de que estoy siguiendo sus pasos. Y yo sé que lo estoy siguiendo, pero nunca lo escuché, ¿no? Y no es por culpa de él, simplemente por cuestiones del destino, ¿no? Así que yo creo que eso es lo único que yo añoro casi todos los días, ¿no? Y si hay algo que me inspira a hacer lo que estoy haciendo, es
es también eso, porque mi papá no murió, porque él murió siendo canciller para tener lo que tenemos ahora, ¿no? Y yo creo que nadie de los que en su momento arriesgamos nuestras vidas, porque yo también estaba allí, yo tenía 24 años, pero yo tuve mis situaciones como José Blandón, que también es, y como muchos otros, Eduardo Quiroz, así que estamos estudiantes, todos los que peleamos por eso, no lo hicimos para lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y yo creo que lo hemos tomado como una última cruzada, por lo menos de parte mía, ¿no? Una última cruzada que va a depender si los votantes, en este caso del circuito 804, consideran que yo soy esa persona que va a buscar esa diferencia, porque al final la decisión no tienen ellos. Así es. Pero votando por la misma gente, no vas a conseguir estados diferentes. No sé quién dijo algo. Eso Albert Einstein. ¿Ah? También fue. Albert Einstein. No lo dijo desde el punto de vista político, lo dijo, pero lo dijo, pero se aplica para la vida entera. Es para todo. Haciendo lo mismo no vas a tener los mismos resultados. Entonces, diferentes. yo considero que yo moriría feliz con esa oportunidad. Y yo no la quiero tener en el más allá. Yo soy una persona, yo me considero católico. Yo no voy a misa mucho. Debe ser por el Lady Di, que no me dieron Ritalina cuando estaba chico y vayan ahí, no sé, pero yo no sé, a veces me regañan demasiado. Yo sé que me están regañando, ¿no? Y la misa debiera ser un lugar de solaje, esparcimiento, ¿no? Así, pero yo me considero católico. Yo trato de vivir mi fe de una manera, no quiero decir a mi manera, porque toda religión tiene su dogma y uno tiene que seguir los dogmas. Pero bueno, no es que rechazo la misa, pero voy cuando dije una boda o así, pero generalmente no voy. O se muere alguien muy allegado. Pero yo soy católico pero yo quiero esa experiencia, no en el mundo de allá, sino el terrenal. Me gusta. Y al final, Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. No nos hizo con mentalidad de rebaño. Si hubiera querido tener borregos, nos lo hubiera hecho, ¿no? Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Adán. Y eso te demuestra que las prohibiciones estatales o las prohibiciones de cosas tan sencillas como el no comerte una manzana, tú nada más tienes que prohibirla para que se muerda. Así y en esa época, Adán y Eva tenían una cosa sola, eran dos personas nada más y tenían una cosa que no hacer: no muerdas la manzana. Y se terminó mordiendo. Y podían hacer todo lo demás y la terminó mordiendo. Entonces, así que yo al final, bueno, yo sí creo que la religión es algo importante y hay que vivirla a su manera. Y Panamá debe ser un país que respete todas las religiones, incluyendo a los ateos también, ¿no? Porque eso al final, eso es un tema que el Estado y la religión no deben mezclarse. Estoy de acuerdo. El Estado, así como el Estado y la economía tampoco deben mezclarse. Ese es otro programa. Ese es otro programa, pero, y por la misma razón que el Estado y la religión se deben separar, se debe separar poco a poco el Estado y la economía. Porque al final, y en el tema de la religión, es un tema de privacidad. O sea, no hay nada más privado para una persona que su fe y su sexualidad. A quién yo le rezo, a quién yo no le rezo, o con quién yo quiero decidir un proyecto de vida de una manera libre y voluntaria entre adultos. Claro. Y en eso no se debe meter el Estado, ¿no? Religión es otra cosa, ¿no? Si te quieres casar por una religión, tú tienes que seguir el dogma de esa religión, y si esa religión dice que te tienes que casar entre hombre y mujer, bueno, esa es la religión. Sí, eso será ya. Eso será ya. Pero el Estado es otra cosa, son las leyes terrenales, que son temas contractuales. Así que, pero el Estado no debiera meterse ni en el negocio del matrimonio ni en el negocio de la fe. Estoy de acuerdo. Bueno,
Fulo, son libertades, nuevamente, son temas íntimos de una persona. estoy totalmente de acuerdo y valoro mucho esa forma de pensar porque coincido totalmente de que entre más la persona se sienta libre de ser quien es, más la persona aporta y está lista Claro. para ser parte de una sociedad. Con eso dicho, Fulo, te quiero nuevamente agradecer por haber venido a compartir con Muchas nosotros gracias, aquí. Wanda, por la oportunidad. Muy ¿Cómo no? entretenida. Buena conversa. A ti, buena conversa. Aquí hemos dejado varios puntos. Una hora. Hora y 15 Está llevamos. bien. De verdad que te agradezco, le agradezco a todas las personas que han escuchado, que han visto esto. Esto fue el episodio con Fulo Linares. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Personal Upgrade Academy. Compartan estos videos, compartan esta conversación si fue de valor para ustedes, para que pueda llegar a más personas y sigamos todos creciendo y Y el Fulo desarrollándonos Linares, la red de Linares Fulo. personal. ¿Cómo es? Linares Full. Linares Fulo también. Linares Full, ahí lo van a encontrar. Igual en todos los extractos de esta conversación, Sí, ahí va a sí, estar sí, no. compartido los diferentes perfiles para que puedan seguir conociendo a Fulo. Nuevamente, Fulo, muchas Bueno, gracias. y te felicito, Juan David, porque yo creo que el podcast is here to stay. Yo creo que en menos de 20 años, cuidado que en menos de 10 años, ya las noticias no van a estar en los canales de televisión, sino en estos formatos. Y me alegro porque hubo un momento en que la gente quiere las cosas en 180 caracteres. Así Y tú es. no puedes discutir muchas cosas de la vida en 180. Hay que profundizar y Sí, hay que debatir y hay que, porque debatiendo es como se arreglan los problemas. así es. Dale, Así muchas es. gracias, Juan David. Hey, muchas gracias a todos. Como ya saben, nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo en Personal Upgrade Academy. Bless. No quedó mal. Pero que yo moriría feliz con esa oportunidad. Y yo no la quiero tener en el más allá. Yo soy una persona, yo me considero católico. Yo no voy a misa mucho. Debe ser por el Lady Di, que no me dieron Ritalina cuando estaba chico y vaina ahí, no sé, pero yo no sé, a veces me regañan demasiado. Yo sé que me están regañando, ¿no? Pero, y la misa debiera ser un lugar de solaje, esparcimiento, ¿no? Así, pero yo me considero católico. Yo trato de vivir mi fe de una manera, no quiero decir a mi manera, porque toda religión tiene su dogma y uno tiene que seguir los dogmas. Pero bueno, yo digo, no es que rechazo la misa, pero voy cuando dije una boda o así, pero generalmente no voy. O se muere alguien muy allegado. Pero yo soy católico pero yo quiero esa experiencia, no en el mundo de allá, sino el terrenal. Me gusta. Y al final, Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. No nos hizo con mentalidad de rebaño. Si hubiera querido tener borregos, nos lo hubiera hecho, ¿no? Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Adán, y eso te demuestra que las prohibiciones estatales o las prohibiciones de cosas tan sencillas como el no comerte una manzana, tú nada más tienes que prohibirla para que se muerda. Así Y en es. esa época, Adán y Eva tenían una cosa sola, eran dos personas nada más y tenían una cosa que no hacer. No muerdas la manzana. Y se terminó mordiendo. Y podían hacer todo lo demás y la terminó mordiendo. Entonces, así que yo al final, bueno, yo sí creo que la religión es algo importante y hay que vivirla a su manera. Y Panamá debe ser un país que respete todas las religiones, incluyendo a los ateos también, ¿no? Porque eso al final, eso es un tema que el Estado y la religión no deben mezclarse. Estoy de acuerdo. El Estado, así como el Estado y la economía tampoco deben mezclarse. Ese es otro programa. Ese es otro programa, pero, o sea, y por la misma razón que el Estado y la religión se deben separar, se debe separar poco a poco el Estado y la economía. Porque al final, y en el tema de la religión, es un tema de privacidad. O sea, no hay nada más privado para una persona que su fe y su sexualidad. A quién yo le rezo, a quién yo no le rezo, o con quién yo quiero decidir un proyecto de vida de una manera libre y voluntaria entre adultos. Claro. Y en eso no se debe meter el Estado, ¿no?
religión es otra cosa, ¿no? Si te quieres casar por una religión, tú tienes que seguir el dogma de esa religión, y si esa religión dice que te tienes que casar entre hombre y mujer, bueno, esa es la religión. Sí, eso será ya. Eso será ya. Pero el Estado es otra cosa, son las leyes terrenales, que son temas contractuales. Así que, pero el Estado no debiera meterse ni en el negocio del matrimonio, ni en el negocio de la fe. Estoy de acuerdo. Bueno, Fulo, Son nuevamente, libertades, son temas íntimos de una persona. estoy totalmente de acuerdo y valoro mucho esa forma de pensar porque coincido totalmente de que entre más la persona se sienta libre de ser quien es, más la persona aporta y está lista Claro. para ser parte de una sociedad. Con eso dicho, Fulo, te quiero nuevamente agradecer por haber venido a compartir con nosotros Muchas gracias, aquí. Wanda, por la oportunidad. Muy ¿Cómo no? entretenida. Buena conversa. A ti, buena conversa. Aquí hemos dejado varios puntos. Una hora. Hora y 15 llevamos. Bien. De verdad que te agradezco. Le agradezco a todas las personas que han escuchado, que han visto esto. Esto fue el episodio con Fulo Linares. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Personal Upgrade Academy. Compartan estos videos, compartan esta conversación si fue de valor para ustedes, para que pueda llegar a más personas y sigamos todos creciendo y Y el Fulo desarrollándonos Linares, la red de Linares Fulo. personal. ¿Cómo es? Linares Fulo también. Linares Full, ahí lo van a encontrar, igual en todos los extractos de esta conversación, Sí, ahí sí, va a estar sí, compartido los diferentes Y- perfiles y- para que puedan seguir conociendo a Fulo. Nuevamente Fulo, muchas Bueno, y gracias. te felicito, Juan David, porque yo creo que el podcast is here to stay. Yo creo que en menos de 20 años, cuidado que en menos de 10 años, ya las noticias no van a estar en los canales de televisión, sino en estos formatos. Y me alegro porque hubo un momento en que la gente quiere las cosas en 180 caracteres. Así Tú es. no puedes discutir muchas cosas de la vida en 180. Hay que profundizar y hay, Sí, y hay que debatir y hay que, porque debatiendo es como se arreglan los problemas. así es. Dale, así muchas es. gracias, Juan David. Hey, muchas gracias a todos. Como ya saben, nos vemos el próximo lunes en un episodio nuevo en Personal Upgrade Academy. Bless. Bye.